Bueno, jóvenes, entonces hablemos a lo que les había dicho, el impuesto a las utilidades de las empresas, el IUE. Como sabemos, jóvenes, toda empresa, ¿verdad? Antes de empezar es bueno saber qué cosa, qué es el impuesto sobre las utilidades, nos vamos a preguntar. Es aquel que grava todo ingreso de fuente boliviana. Se calcula sobre la utilidad neta después de haber deducido todos los costos y todos los gastos necesarios para obtener esta utilidad, ¿sí? Ustedes incluso se los he puesto qué artículos tienen que verme del 843. A ver, jóvenes, ustedes al hacer un estado de resultados, ¿verdad? Para llegar a la utilidad o pérdida, ¿qué hacen? Van deduciendo todos los gastos, Sí, Lisa. gastos de comercialización, de administración, etcétera, ¿no es cierto? Todos los gastos llegan a una utilidad, ¿no es cierto? Esa utilidad ya saben que se saca el 25%. Estamos en lo cierto, ¿verdad, jóvenes? Sí, Lisa. Y ese 25% se denomina impuesto sobre las utilidades, ¿sí? Es lo que vamos a ver ahora más a fondo. Por eso estamos en esta materia de sistema tributario. ¿Qué es utilidad? ¿Qué es resultado positivo? Diremos entonces que en el ámbito de la contabilidad, la utilidad entendida como beneficio o ganancia es la diferencia, lo que sacamos en el estado de resultados, ¿no es cierto?, entre los ingresos obtenidos por un negocio y todos los gastos incurridos en la generación de dichos ingresos, ¿verdad? Pero ojo, todos los gastos de un negocio tienen que ir con la actividad económica que desarrolla, ¿verdad? Veamos entonces si existen diferencias entre utilidad contable y utilidad tributaria. La utilidad contable es muy distinta, jóvenes, a la utilidad tributaria, en el sentido de que las leyes que regulan el impuesto a las utilidades de las empresas consideran algunos ingresos y gastos válidos y otros no. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? La 843, ¿qué utilidad entonces nos mostrará? ¿La contable o la tributaria? La tributaria, Liz. La La tributaria, tributaria. ¿verdad? Que es lo que ustedes como contadores, lo que interesa al Estado. ¿De qué vive nuestro país? De los impuestos, ¿verdad? Es por eso que vamos a ver casos prácticos más adelante de cómo se saca la utilidad, cuál es gasto deducible, cuál no deducible, qué son los ingresos grabados. O sea, tampoco cualquier ingreso va a ser, tú vas a declarar como ingreso, ¿verdad? Ya cuando tú haces tu deducible, no deducible, lo que no es grabado vas restando ya también. Son todos aquellos que la normativa considera ingresos y todos aquellos que efectivamente tengan que ver con la actividad económica de la empresa. Un ejemplo no sería, por ejemplo, un ingreso por donación, un ingreso por inversión en acciones, ¿sí? Lo vamos a ver en casos prácticos todo esto. Ahora, ¿qué son los estados financieros? Que desde contabilidad uno lo sabemos, ¿sí? Son todos aquellos en los que se muestra la situación económica y patrimonial de una empresa. Vuelvo a retroceder a lo que desde la primera clase que nos vimos, ¿no? Que nos encontramos así en estas clases virtuales, les dije, ¿no? Si uno tiene riqueza, tiene que haber tributado, ¿verdad? Una empresa, por eso yo soy socio de la empresa XX. ¿Y por qué soy millonario? Porque mi empresa tiene las utilidades cada año. Esas utilidades tienen que haber pagado impuesto a las utilidades de las empresas, ¿verdad? Ahora bien, en nuestro estado nos da muchas ventajas. Tú, ese impuesto a las utilidades de las empresas, puedes compensar con tu impuesto a las transacciones a partir de la gestión siguiente, a partir de cuando declaras. Sí, ya habíamos hablado sobre eso, pero vamos a volver a hacer una clase sobre compensación con ejercicios prácticos. Los estados financieros, entonces, son documentos que muestran el resumen del resultado de las operaciones de una empresa por un periodo y a una fecha dados. ¿Por qué vos abres una empresa? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tener, pues, utilidad, ¿no es cierto? Una plusvalía, sí, jóvenes. No creo que ninguna persona abra una empresa para tener pérdida, ¿no? Es por eso que la ley solo te puede tomar, ¿no? Como dentro de los estados de resultados para restarlos hasta 3 gestiones pérdidas. Hablemos el marco normativo del IUE, que ustedes me lo van a leer más a fondo para la siguiente clase, ¿sí? El título 3 de la ley 843 es el título número 3, el impuesto a las utilidades de las empresas, jóvenes, ¿sí? Y en el artículo 36 al 51
el decreto supremo 24051, que todo esto ustedes tienen que leerme, ¿sí? La ley 2493 de agosto 2003, el reglamento de la ley, el decreto supremo, sustitución de artículos, ¿sí? Pero a mí lo que me interesa, lo que les dije, es que me lean esto, el título 3, que es el IUE, y el decreto supremo 24051 del IUE, sí que es su reglamento. Marco normativo del IUE, entonces sigamos hablando, seguimos con los decretos que son, sí, las leyes, etcétera, que están dentro del marco normativo del IUE. Solo voy a pasar directamente, sí, pero lo tienen ahí en el video, ¿no? Grabado, y también en la 843 que les pasé. Hablemos de quiénes son sujetos pasivos del impuesto a las utilidades a las empresas. Son todo tipo de empresas, tanto públicas o privadas, jurídicas. Ustedes ya saben, ¿no? La clasificación de empresas, cuáles son públicas, cuáles privadas, las jurídicas, las unipersonales, las sociedades de hecho o irregulares, los profesionales liberales u oficios, las empresas mineras, las empresas petroleras, las empresas de electricidad, etcétera, son sujetos pasivos de este impuesto. ¿Qué es un sujeto pasivo? Ya lo hemos visto desde un principio, desde la ley 2492, ¿verdad? ¿Quiénes más obligados a llevar registros contables? ¿Quiénes están obligados a llevar registros contables, jóvenes? Los que llevan estados financieros, ¿verdad? Los que son empresas, ¿no es cierto, jóvenes? A ver, díganme un ejemplito de quiénes están obligados a llevar registros contables. Las sociedades, ¿no? Sociedades anónimas que están llevando ahora contabilidad. Ustedes, ¿no es cierto? Están obligados a llevar registros contables, ¿verdad? Un comerciante, dependiendo, ¿no? El tipo de comerciante que es, dependiendo a qué régimen se está inscribiendo, que ya lo hemos visto, ¿verdad? Todo eso, jóvenes. Y los no obligados a llevar registros contables también son sujetos pasivos. Yo, por el hecho de ser profesional, no estoy obligado a llevar registros contables, ¿verdad? No estoy obligado a realizar estados financieros, pero sí soy sujeto pasivo del IUE. Tengo que pagar sobre mis ingresos. Restando mis ingresos y mis gastos, tengo que pagar mi impuesto a las utilidades. ¿Se comprende esta parte? Vamos a ver en ejercicios prácticos. Es por eso que les estoy pidiendo que me lean el título 3 de la 843 y su decreto supremo 24051. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, licenciado. Entonces, son sujetos pasivos tanto obligados como no obligados a llevar registros contables. ¿Quiénes más serán? Los profesionales, lo que les decía, ¿no? Independientes u oficios. Para ellos se toma como utilidad presunta el 50%. Vamos a hacer un ejercicio para que me lo entiendan bien esto y me sepan, ¿no? Calcular. Habremos de gastos corrientes o deducibles. En el artículo 8 del decreto supremo que me tienen que leer para la siguiente clase, una regla general, jóvenes, se aceptará como deducible todo tipo de gastos realizado tanto en el territorio nacional como en el exterior para gasto deducible. ¿Qué es un gasto deducible? Es en su estado de resultados el que va a restar, ¿no ve? A los ingresos menos gastos, ¿no ve? En un estado de resultados, jóvenes, ¿verdad? Eso, pero no puede ser cualquier gasto, tiene que ser un gasto deducible, a condición de que los mismos hayan sido realizados para la obtención de utilidades grabadas, o sea, para la obtención de utilidades del negocio del que se está hablando. ¿Qué más? Que estén respaldados con documentos originales, siempre, ¿sí? Documentación desde contabilidad 1, tú no puedes realizar un asiento si no tienes la documentación, ¿verdad? De respaldo. Que los documentos respaldatorios estén a nombre de la empresa, siempre a nombre de la empresa. Empresa todo COVID, a nombre de ese la factura, ¿verdad? ¿Qué más? Que los gastos iguales o mayores a 50,000 bolivianos deben estar respaldados por documentos fehacientes de pago. Entre los documentos fehacientes de pago podemos, los cheques, ¿no? Los cheques en importes mayores o iguales a 50,000 bolivianos, siempre, ¿no? Y se bancariza estos importes. Antes de continuar, ¿qué vamos a hablar? Un gasto no deducible se va a convertir siempre en un ingreso, vamos a ver en parte práctica. Un gasto no deducible, jóvenes, va a ir a sumar al final, se va a convertir en un ingreso. Por eso tenemos que saber la ley. A veces tenemos pérdida, ¿no es cierto? Sacamos pérdida de la gestión, pero más los gastos no deducibles
que me va a sumar, vamos a tener una utilidad. ¿Por qué? Porque no habíamos sabido pues la ley, al final hemos hecho mal todo. Cuando va a venir el auditor de la empresa o una persona externa, va a ver y te va a decir, aquí tienes pues utilidad, tienes que pagar, ¿cuál pérdida? Si te viene una fiscalización, te imaginas las multas que vas a hacer pagar a la empresa. Gastos deducibles, sigamos hablando, ¿no? Derechos, ¿no? Los alquileres, si yo alquilo un depósito, debo hacer declaración en impuestos como sucursales o depósitos, ¿sí? Regalías, derechos de autor, patentes, marcas de fábrica o comercio, ¿sí? Depreciaciones del activo fijo, hablaremos de estas depreciaciones, siempre y cuando ese activo fijo tú pones en el estado de resultados, en los gastos, ¿verdad? Administración, distribución, etcétera, gastos financieros, depreciaciones del activo fijo, pero siempre y cuando ese activo tiene que estar a nombre de la empresa, ¿no es cierto? Vamos a hacer algunas prácticas sobre eso. Activo intangible también, un ejemplito, si yo adquiero un software contable que se va a amortizar en 4 o 5 gestiones, tengo que demostrar que contablemente he realizado ese gasto de ese software. ¿Qué más puedo hablar de gastos deducibles? Que lo vamos a ver, ya les he dicho, de manera práctica, que es lo que me interesa, con ejemplos prácticos más adelante, a partir de la siguiente clase. Remuneraciones al factor trabajo es un gasto deducible, los sueldos, las remuneraciones. ¿Por qué yo digo siempre? Hay empresarios que dicen, voy a pagarles sueldos, pero no voy a declarar, mejor voy a decir que no tengo empleados porque voy a tener que pagar. El aporte patronal es el 16.71%, ¿verdad? Eso, como les explicaba, hay muchos empresarios que dicen, no, entonces no, porque voy a tener que asegurarle, pero si no le aseguras, no vas a tener pues gasto deducible. Vos no puedes decir que has pagado por sueldos en el año 100,000 bolivianos, si no está asegurado, si no presentas nada al Ministerio de Trabajo, a FPs, etcétera, no es deducible. ¿Por qué? Porque no está, pues, no está de acuerdo a la ley, tú no has presentado nada, tú no le has asegurado ni nada a ese trabajador, ¿verdad? Tú le puedes demostrar contablemente al empresario que es mucho mejor asegurar que al final creas gasto deducible con sus salarios, con todo, y que al final vas a pagar menos impuesto a las utilidades. Para el empresario siempre es mejor asegurar, ¿verdad? Si tomamos un sueldo de 120,000 bolivianos entonces y aseguras a tu empleado, vas a pagar 16.71% anual, ¿cuánto sería? 20,000 bolivianos. Pero si no lo aseguras por no pagar seguros, nada de esos 120,000, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que pagar el 25%, ¿verdad? Siempre y cuando los sueldos cumplan con todos los requisitos de ley. Van a ser deducibles. ¿Qué más? Las remuneraciones a dueños, socios u otros, eso vamos a verlo en partes prácticas. Yo, por ser dueño de mi empresa, no puedo pagar pues a mi esposa, digamos, 15,000 bolivianos cada mes, porque es mi esposa y no trabaja nada. Tengo que demostrar la efectiva prestación de servicios en planillas de aportes, lo que les hablaba a la seguridad social, ¿verdad? Yo no puedo crearme gastos así por crear, está en la ley, van a ver que es muy bonito esto. Otros gastos a favor del personal dependiente, digamos, asistencia sanitaria, educativa, clubes deportivos, leyes sociales, también son válidos. Vos puedes comprar para tu personal material deportivo, todo, darles, ¿no es cierto? Darles incluso bonos de té, etcétera. Pero esto tiene que ser, vamos a ver también en parte práctica, firmado por planilla, y aparte el importe de estos gastos no debe superar el 8.33% de las planillas anuales en caso de empresas que tengan más de 80 trabajadores. En industria, la ley les obliga a poner consultorios si una empresa tiene más de 80 trabajadores. Vamos a ver esto, o sea, yo no puedo como empresario decir, les voy a decir que es regalado, les voy a regalar unas camisetas de $1 a todos mis empleados y voy a decir que he gastado en esos 250,000 bolivianos. No puedo gastar por gastar, tengo que sacar el 8.33% de la planilla anual que yo les pago. Ustedes ya están en segundo año, han llevado ya planillas de sueldos en las distintas contabilidades. Vamos a verlo en parte práctica, sí, jóvenes, para que me comprendan más a fondo todo esto. ¿Qué más gastos deducibles? Hablaremos de los servicios, los gastos de cobranza, rentas grabadas, Comteco, ELFEC, son deducibles, ¿sí? Los aportes obligatorios a organismos reguladores, supervisores, por ejemplo, a TIT, que es la Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones, las cotizaciones a la Seguridad Social, eso está dentro del 16.71, ¿verdad?
las remuneraciones, los sueldos y salarios jóvenes. ¿Qué más de gastos deducibles? Podemos hablar los gastos de transporte, viáticos. Ojo, ahí tengo que ver siempre. Yo no puedo dar, pues, porque yo soy el gerente, me voy a dar un viático de 2.000 bolivianos al día. ¿Por qué? Porque soy el gerente, pero la ley me va a reconocer solo al viático si va a hacer viajes interdepartamentales, digamos, interdepartamentales. No puedo darme más viático que la de un funcionario público, del principal funcionario público. Sí, vamos a verlo en forma práctica, ¿sí? El valor del pasaje, estadías, para eso existen dos formas. Entrega sin cargo a rendición de cuentas, que debe estar debidamente. Si tú le das nomás al gerente, tenga 2.000 bolivianos, tiene que respaldarte mediante el formulario 110. Y las entregas con cargo a rendición de cuentas deben estar a nombre de la empresa debidamente documentado. Debe ser el lugar donde se viajó, fechas, días de viaje, ¿sí? Tenemos que tener lo que les decía antes, en cuenta que los viáticos no pueden exceder al que se paga al de un funcionario público a nivel de dirección.